Ujú. Bueno, buenas noches. Ahí, este micrófono es de quién? Acá. Raquel, tu micrófono. Eso ya. Bueno, buenas noches. Retomamos después de vacaciones nuestras lecturas. Recordamos que estamos en este ciclo que enseñan las afasias al psicoanálisis, de Charcot a Lacan, pasando por Freud, en el sentido, y tenemos como epígrafe, pues, esta frase de Lacan en 1969, donde dice que afasia significa que algo flaquea del lado del lenguaje. En esa pequeña investigación que estamos haciendo, ya pasamos por el periodo de Charcot, estamos pasando por el periodo Freud, por lo que Freud, cómo llega Freud a las afasias, qué encuentra, qué le enseña y nos espera después, lo que plantea Lacan después porque ya habíamos hecho una pequeña referencia de que en 1931 ya él, también se servía de lo que las afasias le enseñaban, pero ya lo vamos a coger después en lo que es su enseñanza, ¿cierto? Ya después de 1953, todo lo que él va a plantear acerca de las afasias. No es mucho. Obviamente que no es del mismo nivel que otros términos psicoanalíticos como el deseo, el goce, etcétera, pero son, o el mismo significante, pero son los fundamentos de lo que es el psicoanálisis. Es decir, tanto Freud como Lacan encontraron en lo que enseñan las afasias lo que son los fundamentos de la palabra. Podemos decir ya a estas alturas de la lectura que son los fundamentos del significante. Con esto que Freud descubre y va a plantear sobre las afasias, se adelanta con mucho a lo que planteó Saussure sobre el significante y que obviamente va a estar de acuerdo también con lo que son el punto de partida de Lacan y sus elaboraciones sobre el significante. Em, para quienes vienen por primera vez al espacio, simplemente como recordarles o presentárselos, muy brevemente. Somos un grupo de lectura que tenemos unos criterios de lectura que quieren leer a partir de lo que el psicoanálisis mismo nos enseña. Entonces, en ese sentido, leemos en voz alta. Seguimos algo que es muy importante, que es no solo los contenidos de los textos, sino también la enunciación del texto. Es decir, seguimos el hilo de lo que el autor plantea, de lo que son sus preguntas, de lo que son sus objetivos, de lo que está buscando él mismo en su investigación. Entonces tratamos de seguir el hilo de la enunciación de Freud. Eso nos ha permitido encontrar cosas que están por fuera de lo que se dice de Freud en general, de lo que se enseña a veces en las universidades o en las redes sociales o aún en las escuelas de psicoanálisis. Vamos encontrando que realmente el psicoanálisis no es la excepción y también hay una suerte de represión sobre lo que plantea Freud y también Lacan. Y esa suerte de represión pasa por desconocer la enunciación de los autores, en este caso de Freud. Que nos hemos encontrado en esa línea, un Freud que es un investigador que además investiga desde sus preguntas, preguntas que además se articulan con la clínica, obviamente, eh, y que tienen en cuenta un segundo elemento que también incluimos en nuestras lecturas, y es el tiempo lógico. El tiempo lógico que es, a mi juicio, el método propio del psicoanálisis. eh, es un método que tal vez saben que Lacan lo formuló
en el texto de 1944, que se llama El tiempo lógico y el acerto de certitud anticipada. Eso no se lo inventó Lacan, él simplemente lo formula. Freud lo había aprendido en la literatura, porque eso viene desde la literatura, porque es un método que implica contar con lo que va a ser el descubrimiento de Freud, con el mismo inconsciente, porque hay dos maneras de leer que podemos decir. Hay una manera de leer que va sobre la línea de los meros contenidos, y hay otro que implica incluir la enunciación, es decir, incluir al sujeto que está investigando, y seguirlo en las vicisitudes de su pregunta y de su investigación. Entonces, ese es el mérito del tiempo lógico. Se lo recuerdo simplemente, hay un instante de ver, y en ese instante de ver es el momento en que nosotros aprovechamos para leer en voz alta, para hacer sonar el texto. Luego, el tiempo para comprender, que eso implica demorarnos en la relectura, por eso no es fácil. Hay que tener cierta disposición para la lectura, cierta paciencia, y saber que hay que leer y releer, para darnos tiempo de ir entendiendo, ir comprendiendo de qué se trata y qué nos quieren transmitir los autores. Y el momento de concluir cierra, nos corresponde en la medida en que nos vamos acercando también a las preguntas que nosotros mismos nos formulamos a partir de lo que vamos leyendo. Este espacio, ¿qué leemos? Leemos, como saben, el tomo uno de las obras completas de Freud en Amor Rupto, lo que él llama publicaciones prepsicoanalíticas, así las llama Amor Rupto. Em, lo leemos en orden cronológico, pero las preguntas de Freud nos obligan a hacer una lectura lógica, es decir, del tiempo lógico de Freud, su instante de ver ciertos descubrimientos, ciertos elementos que van abriendo la vía al psicoanálisis. Em, lo leemos, y en ese sentido la pregunta que nos acompaña es: porque si concebimos que la investigación psicoanalítica se hace desde el tiempo lógico, entonces quiere decir que no se trata como digamos así, en general, de un conocimiento epistémico o epistemológico donde lo que vio al principio ya está mandado a recoger, ya está superado por lo otro. No, porque aquí se trata de cómo un sujeto frente a un objeto desconocido, pasa por estos momentos en los que en un primer momento encuentra algo que lo sorprende, que lo invita a formularse preguntas y a buscar la manera de resolverlas. Hago un paréntesis, es una definición de la ciencia. Freud hace esa definición de la ciencia en uno de sus textos de 1920 y pico, 1930, y él dice que la ciencia es eso, el momento en que un ser humano, un sujeto, puede formularse una pregunta y buscar los caminos para resolverla. Miren que es una cosa que no tiene nada que ver con toda esa parafernalia de que nos hacemos, de que es la ciencia, de que si el psicoanálisis es ciencia o no. No, aquí la ciencia para Freud está, obviamente dentro de los marcos de lo que es la ciencia para su época, pero más allá de esa dimensión, digamos así, de la conciencia, está esto que para él es fundamental: cómo abre ciencia, cómo inscribe el psicoanálisis en esa ciencia que implica formularse preguntas. Entonces, la pregunta que nosotros nos formulamos en general es, leyéndolo a él y viendo y siguiendo sus preguntas, nos preguntamos entonces: ¿cómo es que surge el psicoanálisis? ¿Cómo es que surge la clínica psicoanalítica? ¿Cuáles son sus fundamentos? Y son fundamentos que no son
elementos que están equivocados y que se tiran que son superados, entre comillas, sino que son objeto de una reflexión constante por parte del autor. Entonces podemos pensar las afasias en Freud o en Lacan en su instante de ver. En Lacan el instante de ver fue en la psiquiatría. Su tiempo para comprender fue durante todo lo que es la segunda parte de su enseñanza y lo veremos también al final de su enseñanza en el momento de concluir. En Freud vamos a ver el mismo recorrido, ¿cierto? Hay un instante de ver que está sellado con lo que estamos encontrando en este tomo uno y que está marcado por un texto que, eso sí, no está en este tomo uno y que es el estudio que él hace sobre las afasias en 1891. Fue con ese texto que cerramos antes de salir a vacaciones y nos sorprendimos la osadía de Freud de poner en cuestión los planteamientos de las afasias de Broca y de Wernicke y de todos estos teóricos que habían planteado elementos sobre las afasias. Ahí habíamos quedado y vamos hoy a ver cómo, según como seguramente les llegó el reel de difusión de la sesión de hoy. En ella, en ese reel, anunciamos que vamos a ver cómo, qué dice Freud de las afasias en la histeria. Entonces vamos a ver que hay un tiempo, un instante de ver, un tiempo para comprender y un momento de concluir. Bueno, antes de empezar la lectura, les cuento que metodológicamente pueden interrumpir en el momento que quieran, pueden formular sus preguntas. Bueno, antes, para no perder el hilo, justamente les decía que nosotros tenemos esa pregunta general, ¿cómo surge la clínica psicoanalítica a partir de qué elementos? Y en ese sentido, pues nos hemos encontrado en la enunciación de Freud, lo que les decía ahora, un investigador nato que sigue el tiempo lógico en su propia investigación. Y en términos de contenido, nos encontramos, ya llevamos, o sea, este texto lo empezamos ya hace varios añitos y vamos en la parte donde Freud está haciendo, él hace la traducción en 1800, entre 1888 y 1893, hace la traducción de las lecciones del martes de Charcot, es decir, después de haber estado en la Salpêtrière, en París, aprendiendo de la clínica de Charcot. Él hace esa traducción, pero en la traducción ya él incluye unas notas críticas y esas notas críticas son las que estamos leyendo en este momento. Y ahí fue donde nos encontramos ese vínculo entre las afasias eh, y la histeria. Pero todo este recorrido, en todo lo que hemos leído, podemos decir que desde el punto de vista del enunciado, es decir, ya de los contenidos que van marcando la investigación de Freud, nos encontramos con tres que son muy importantes, que son eh, lo que, obviamente, pues el principio que fue en términos del tratamiento con la hipnosis, está este de las afasias y un texto que nos parece punto de capítulo muy, pues se lo pueden encontrar está grabado todas estas lecturas en el YouTube de Medios de la ANEL Medellín. Em, Organizamos, recogimos esas lecturas, esos ciclos de lecturas bajo esas preguntas, ¿cierto? ¿Qué enseña la hipnosis al psicoanálisis?
ciclo que terminamos ya desde el año pasado, y este año estamos que enseñan las afasias al psicoanálisis a partir de esta crítica que Freud hace a la presentación clínica que hace Charcot de un caso de afasia o de varios casos de afasia y de diferentes referencias de Charcot a las afasias, mientras que, pues, que están consignadas en su libro, en el libro que tradujo Freud. Entonces, en la medida en que vamos encontrando respuestas a las preguntas que nos vamos haciendo, que van surgiendo, esos son los momentos de concluir de nuestro trabajo. Entonces, esta es una lectura que es fundamentalmente una investigación. Es una investigación y cada respuesta es un pasito en este recorrido donde nos damos cuenta que mm, seguimos una cronología, obviamente, eso implica una especie de historiografía, pero en la medida en que nos encontramos con las preguntas de Freud y con nuestras propias preguntas, hacemos de esa historia eh, una historia lógica, es decir, donde están marcados los puntos claves de lo que van a ser los fundamentos del descubrimiento de Freud, el inconsciente. Entonces, a eso es a lo que los invitamos en nuestras lecturas. Eh, y bueno, si hay alguna pregunta, alguna inquietud, la escuchamos y si empezamos. Voy a presentar aquí y vamos con la pregunta, vamos con la primera, con la lectura de hoy. Entonces, les presento. El tomo uno de Amor Rorto lo pueden encontrar por internet. Eh, mm, perdón, aquí, voy a mostrar primero, entonces estamos en el tomo uno, ¿cierto? Estamos en la página donde, eh, página, Ana, usted sí, decía sí. que hay tres textos muy importantes de freudianos y una era de las afasias, los otros dos. Sí, o sea, no, es decir, que lo que hemos leído, todo este tomo que hemos leído, lo pudiéramos agrupar en tres partes que están, que es lo que hemos leído hasta ahora, ¿cierto? Hay uno que es un texto fundamental, que es el de tratamiento psíquico, tratamiento del alma. Encuentran la grabación en la videoteca, en nuestra videoteca o o en el YouTube de Lanel Medellín, porque es un texto punto de capitón, es muy bello, porque es un texto en el que Freud se hace la pregunta, está muy bien que me hubieras preguntado eso, Freud se hace la pregunta por las relaciones entre el cuerpo y el alma, lo que llaman el alma, ¿cierto? Y va a plantearse, eh, entiende que en ese momento, eso es 1890. Los descubrimientos de la ciencia a nivel del microscopio, de las células, de una cantidad de elementos fisiológicos, etcétera, y de instrumentos de investigación, han hecho que los médicos se deslumbren y piensen que toda la dimensión física es fundamental y que no tiene nada que ver con lo psíquico. Es más, que todo lo que le ocurre a un ser humano es más efecto del nivel corporal que del nivel psíquico. Y hay otros que al contrario, que piensan lo contrario. Entonces, la pregunta de Freud frente a esos dos extremos es, ¿cómo influye la una en el otro? Y es un texto punto de capitón porque hasta ahí, 1800, miren, él estuvo en la Salpêtrière en 1885, en octubre de 1885,
hasta marzo de 1886, fines de febrero, principios de marzo del 86. En esos 6 meses, lo que aprendió en la Salpêtrière le permitió fue encontrarse con la hipnosis. A ver, de pronto también me retrocedo un poquito, que es muy bonito porque es el Freud de las preguntas que no nos enseñan, que queda obviado. Freud estaba estudiando, ustedes saben, se formó como médico, él desde siempre ha guardado, tenía preguntas desde niño, preguntas por lo humano, eso hizo que se formara como médico, eso hizo que antes de formarse como médico fuera un gran lector de la literatura. Ustedes saben, por ejemplo, que aprendió el español para leer el Quijote, o sea, su formación literaria, histórica es impresionante porque era una pregunta constante por la dimensión de lo humano. Se hace médico pensando que por esa vía iba a encontrar algo. Se hace neurólogo porque era necesario en ese momento, era lo que se ofrecía. Pero en esa formación había cosas que en Viena no avanzaban, donde él no veía que pudiera ir más allá de lo que le estaban enseñando. Pero había escuchado que en la Salpêtrière Charcot estaba trabajando con las histéricas y con la hipnosis y quiso saber qué era eso que había allá. Además, se fue buscando otra cosa que no tenía por ser médico particular y era que hubiera pacientes, porque no había un hospital donde él pudiera ir a observar los pacientes que ameritaban un tratamiento por la hipnosis. Entonces es un Freud que va buscando un más allá, qué hay más allá, qué se puede decir de todas estas enfermedades, digamos así, cuyo límite era, o sea, que ni la psiquiatría ni la neurología podían curar. Entonces se va para allá, lo aprende y allá es muy bonito. Yo siempre cuento esta anécdota, creo que ya están cansados algunos de escucharla, pero teniendo en cuenta que hay personas nuevas hoy, la vuelvo a compartir para que nos demos cuenta de qué es esto de la investigación psicoanalítica. Y es que cuando llega allá, claro, se encuentra con Charcot como docente. Y dentro de las historias que ya en ese momento Charcot era médico allá, interno, bueno, él tenía varios cargos. Pero una de las historias que cuenta Charcot era que cuando él se estaba formando como médico y le había tocado ir en ronda a la Salpêtrière y había visto los lugares donde las locas estaban encadenadas, él llega, creo que cuando él llega ya están desencadenadas, ya la persona que había antes de él les había quitado las cadenas, pero era así. Y él llega y se promete a sí mismo, dice, aquí tengo que volver. O sea, hay una pregunta de Charcot por la locura y por la locura en las mujeres. Y eso hace que efectivamente se gradúa de médico y vuelve como interno a la Salpêtrière. Es más, hace un recorrido de tal manera que otros hospitales y le ofrecen trabajos mejores. Él podría salir de la Salpêtrière, podía avanzar, pero no, él decide quedarse ahí en la investigación sobre la locura, la histeria, empieza él a aislar y, y a tratar con la hipnosis. Entonces, eso es lo que aprende Freud. Así que cuando él regresa a Viena, llega con todo esto que aprendió de Charcot, con la confianza de Charcot que le ha pedido que traduzca las lecciones del martes. Él empieza en esa tarea, él llega a 1886, en 1888 empieza la traducción de las lecciones del martes de Charcot. Si a alguien les le interesa, aquí están en francés, pues, pero es este texto. Él empieza esa traducción y en eso es 1888. Entonces ya él ha empezado a estudiar, a mirar, ya tiene la experiencia de haber visto enfermos,
de reflexionar sobre lo que Berenguer dice de la hipnosis, lo que Forel dice de la hipnosis. Y uno ve en todo este trayecto que hemos leído un Freud que le interesa ver de qué manera la dimensión psíquica puede influir en el cuerpo. Entonces, en este texto de 1890, que es muy bello, él se pregunta, por ejemplo, miren esta belleza de pregunta, dice, para hipnotizar a un ser humano se pueden varios métodos, ¿cierto? Por ejemplo, el del péndulo o simplemente dormirlo, bueno, pero nadie, dice él, nadie se ha preguntado por qué el simple apalabrar a una persona la hipnotiza. Va a empezar, después de hacérsela, de formulársela, al final de ese texto sobre el tratamiento psíquico, el tratamiento del alma, él mismo se propone, pues dice que ese es un proyecto de investigación para los futuros médicos que se interesen en la hipnosis, ¿cierto? Y en cómo la hipnosis nos muestra, dice él, la fábrica de la psiquis humana, cómo funciona la psiquis humana. Entonces, a partir de eso que le enseña la hipnosis, se propone un proyecto para resolver esa pregunta. ¿Cómo es posible que las palabras puedan influir en el cuerpo? A tal punto que, por ejemplo, pueda hipnotizar a alguien. Y a partir de ahí, es 1890, ya estamos aquí, que en 1891, muchachos, por Dios, ya en un año después, empieza el trabajo sobre las afasias. Empieza a investigar sobre las afasias y es una investigación no es fácil de leer, se tiene términos neurológicos, bueno, muy especializados, pero lo que nosotros logramos leer fue esa manera como él continuaba siguiendo el registro psíquico, qué era lo que ocurría a nivel psíquico en un ser humano. Eso, por ejemplo, en las investigaciones o en las reseñas que hacía sobre la hipnosis, por ejemplo, decía, los planteamientos de Berenguer son buenos, pero no le da un sustento psíquico a la hipnosis. En cambio, Forel, los planteamientos de Forel pretenden darle un sustento psíquico a lo que es el fenómeno de la hipnosis. Y él ahí es en ese registro que va a seguir su investigación, tanto sobre la hipnosis y como sobre esto que se va a encontrar, que son las afasias. El trabajo de las afasias obviamente si la hipnosis, digamos así, es el fundamento, o sea, la hipnosis le permite a Freud reconocer que hay una dimensión inconsciente, que nosotros podemos tener un funcionamiento anímico presente, pero hay otro que se escapa a nuestra conciencia. Eso es lo que la hipnosis le enseña. Y eso ya es un punto muy importante. Mm, y el otro, que son las afasias, le va a dar la clave, el fundamento, para encontrar cuál es el elemento que va a constituir esa dimensión del inconsciente. Y ese elemento definitivamente es la representación palabra y de lo que él llama representación palabra, una representación palabra que esencialmente es auditiva, porque las palabras se escuchan. Entonces, cuando uno lee esa parte de las afasias, uno dice, pero esto es SOSIR, esto es el significante, porque el significante es justamente eso, una imagen acústica. Y las palabras son esencialmente para Freud, desde ese momento, lo que le enseñan las afasias es que las palabras son imágenes acústicas que quedan en nosotros y que influyen, bueno, de cierta manera, de muchas maneras, y eso es lo que estamos tratando de seguir. Em, entonces, no sé si, entonces, para contestar tu pregunta, digo que en lo que hemos leído, en todo esto que hemos leído hasta ahora, eh, estoy perdida en la página en 270, en lo que hemos leído hasta ahora tenemos
podemos dividirlo en esas tres partes. Primero, en la serie de textos que leímos sobre qué le enseñan las afasias a Freud, que se llama así, que enseñan las afasias, perdón, la hipnosis, que enseña la hipnosis al psicoanálisis. Entonces, leímos los textos de Freud, los puntuamos retroactivamente con los planteamientos de Lacan sobre la hipnosis, que siempre vamos de Freud a Lacan y de Lacan hacia Freud, porque es que es imposible, ¿no? Cuando uno lee lo que plantea Freud, es imposible no remitirse siempre a algo de Lacan, y Lacan siempre, cuando lo leemos, nos está remitiendo a textos de Freud, por eso nuestras lecturas se llaman así, lecturas fundamentales de Freud hacia Lacan y de Lacan hacia Freud. Entonces, pudimos puntuar también en esa parte algunos elementos retroactivos de Lacan sobre la hipnosis. Y eso nos dio que en esa misma dimensión la hipnosis permite identificar lo que son dos términos muy importantes, que es el yo y el sujeto. El yo y el sujeto. Entonces, el sujeto es aquel que no se deja sugestionar en la hipnosis, por ejemplo, y el yo es aquel que se duerme y que se deja sugestionar en la hipnosis. Entonces, mire que son fundamentos del psicoanálisis que, bueno, nos hacen pensar que esta lectura cronológica, de cierta manera histórica, nos enseña que en psicoanálisis la historia implica marcar los fundamentos que permitieron que le permitieron a Freud el descubrimiento del inconsciente. Entonces tenemos esa parte, la hipnosis. En la segunda parte, que es el punto de Capitón, tratamiento psíquico, tratamiento del alma. Y esta tercera es qué le enseñan las afasias al psicoanálisis. Esos son como los tres grandes temas que hemos abordado durante estos años que llevamos de lecturas. Entonces, ustedes son bienvenidos a esta, llegan a la que enseñan las afasias y llegan a este punto en el que Freud está, es página 174 ya. Es que este es página 174. Eso, aquí. Eso, entonces les muestro hacia grandes rasgos. Estos son o sea, ya esto es 1893. O sea que Freud ya escribió el texto sobre las afasias. Freud ya está a punto de terminar la traducción de las lecciones del martes de Charcot. Y en esa traducción, él hace un prólogo y también pone esas notas críticas, que son las que estamos leyendo, extractos de las notas de Freud a su traducción de Charcot a las lecciones del martes. Entonces aquí en corchetes encontramos cuál es el texto de Charcot o la presentación clínica de Charcot que a la que Freud le pone una nota. Cada nota, la pueden ver en las grabaciones cuando tengan tiempito, cada nota implica un punto de avance sobre los planteamientos de Charcot. Entonces ahí vamos viendo cómo poco a poco se va abriendo la clínica psicoanalítica a partir de lo que ya Freud en 1891-92 ya ha logrado avanzar por su propia investigación a partir de Charcot y de lo que aprendió pues en la salpêtrière. Eh, y lo que le enseña en su propia clínica, obviamente. Entonces aquí, por ejemplo, sobre el ataque histérico, siempre hay algo, un punto más y que siempre está en la dimensión de lo psíquico. Bueno, entonces aquí van esto y son varios, o sea, todos los hemos leído. Y aquí vamos en la que nos sorprendió y la que nos tiene leyendo las afasias. Mm, Es esta. Es esta. Página 268. Esta es la 268 de Charcot, ¿cierto? Entonces, aquí hay un caso de afasia. Charcot en ese caso está examinando la diferencia entre la afasia orgánica y la histérica.
eh, lo vamos a retomar ahorita porque Freud lo retoma tal cual. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Y lo que nos sorprende en esta nota es que la nota no tiene nada que ver con la fascia. O sea, Freud hace esta nota y esto no tiene, esto inmediatamente remite es a las parálisis. Y entonces ya ahí sí uno dice, pero ¿qué pasó aquí? ¿Cómo vincula Freud la fascia histérica, que es lo que que está criticando de Charcot, con las parálisis? Entonces, eso es lo que estamos tratando de pesquisar. Nos fuimos a todo lo que él planteaba sobre la fascia, el texto de 1891. Nuestra pregunta es esa: ¿cómo vincula Freud a fascia y parálisis y por qué? Y nos encontramos con cosas asombrosas. Entonces, por eso nos fuimos a 1891, donde la conclusión es la crítica mayor que podemos decir que Freud hace a, a Wernicke, a Broca, etcétera, es que ellos intentan hacer una explicación de la fascia a partir de la localización, de los daños en la localización de la corteza cerebral o del aparato nervioso. Y Freud dice, no, eso no se trata de localización. Ellos están ahí equivocados. De lo que se tratan las afasias a partir de estudios, o sea, el examen de Freud frente a las pruebas que ellos dan es muy riguroso, pero también las pruebas que él aporta a partir de otros investigadores, de otros casos, siempre a partir de casos, y también de exámenes post-mortem, de, eh, cuando muere un afásico, le hacen el examen para ver dónde estaba, si realmente había un daño neurológico, neuronal en la corteza, dónde. Desde ahí, Freud concluye que no se trata de localización, que donde está el problema de las afasias es en la función, es en la dimensión funcional del ser humano y que es en las funciones psíquicas donde hay que buscar y donde hay que seguir investigando qué son las afasias y cómo funcionan. Y a partir de ahí, entonces va a plantear su teoría y va a proponer tres tipos de afasias muy diferentes a las de Wernicke y Broca, aunque claro, las incluye, pero que son las afasias eh, asimbólica, la afasia verbal y la fascia agnóstica. De eso también ya hablamos. No se preocupen que seguramente la retomamos aquí, no hay problema en lo que sigue, pero es su propuesta sobre la fascia. Si lo vemos retrospectivamente, les cuento que un lingüista le paró bolas al texto de Freud sobre las afasias y fue Jacobson. Roman Jacobson, que siempre acompañó el trabajo de Lacan, que siempre estuvo en sus seminarios y de donde toma Lacan también fundamentos para lo que va a plantear a partir del significante en psicoanálisis. Em, Eso por un lado y por el otro para mostrar cómo entonces vamos terminamos ese capítulo, ya entendimos un poco, pues un instante de para nosotros, no es que entendimos, pero es un instante de, por lo menos tenemos claro que la diferencia de Freud con los otros teóricos de la fascia es esa. No se trata de daños en la localización, la fascia no se trata de localización cerebral, sino que se trata de funciones del lenguaje. Y va a hablar de un aparato del lenguaje, y que los elementos fundamentales de ese aparato del lenguaje son el oído y la vista, la imagen. Entonces, son elementos absolutamente nuevos, ¿cierto? Y que van a abrir una vía muy segura al psicoanálisis, tan segura que es lo que son los planteamientos de Freud sobre las afasias, van a ser la base, lo he repetido también ya varias veces, pero son la base de lo que él va a plantear sobre lo inconsciente en 1915. Y ya no solo para las afasias, muchachos, por Dios, sino para
la psicosis y muy especialmente para el tratamiento de las palabras en la esquizofrenia. Entonces, entender un poco esto nos va a permitir comprender mejor de qué se trata en esto de la fase histérica y luego, posteriormente, en la esquizofrenia, en el tratamiento del significante por parte de la esquizofrenia. Em, entonces les decía que nos fuimos para allá, ya tenemos eso claro, y ahora regresamos al tomo uno porque quisimos ver qué planteaba Freud de la afasia en este tomo uno y nos encontramos que lo que él plantea es sobre la afasia histérica. Entonces, esto que aquí nos interroga es de 1892, 93. Ya Freud había escrito el texto de la afasia. Pero en 1888 hay otra referencia, que es la que vamos a leer en este momento en la página 51, donde vemos, todo sale bien, sí, es 51, sí, en este 51, en la que es un artículo de enciclopedia, es 1888, y Freud escribe, es una época en que Freud escribe varios textos para una enciclopedia. Escribe uno que se llama Hipnosis, justamente, donde hace una síntesis de lo que son las teorías de la hipnosis hasta ese momento. Y este otro que es sobre la histeria, donde también recoge lo que es la histeria hasta ese momento, hasta donde van las investigaciones de la histeria. Es, por ejemplo, eh, esto ya lo leímos aquí hace rato, pero es simplemente como para que tengamos una panorámica de dónde se inscribe la, las afasias en la histeria. Viene desde acá. Entonces dice histeria, hace la definición, pues, ta, ta, ta. Histeria da la definición, la etimología, da una pequeña historia, es la primera parte. La segunda, la definición, ya no etimológica, sino la definición. Y empieza la tercera con la sintomatología. Y dentro de la sintomatología, entonces nos dice que son los ataques compulsivos, eh, dos, las zonas histerógenas, tres, perturbaciones de la sensibilidad, hiperestesia, por ejemplo, bueno, exageración de lo que se siente, perturbaciones de la actividad sensorial, parálisis. Entonces aquí en las parálisis, eh, él se va a detener las diferencias pues, de las anestesias y es en esta parte de la sintomatología cuando llega lo que a nosotros nos había sorprendido, o sea, cómo vincula afasia y parálisis. Entonces aquí habla de la diferencia entre la parálisis histérica y la orgánica, 1888, es decir, lo que hasta ese momento eso estaba diferenciado desde la clínica de Charcot, esencialmente, que era el que más había avanzado en ese momento. Entonces él dice, esta partecita, miren cómo dice. A la parálisis de las extremidades en la histeria corresponde agregar la afasia histérica. Y aquí nos dice, nos la define. Es la mudez en sentido estricto, que consiste en la incapacidad para pronunciar un sonido articulado o incluso para ejecutar movimientos fonatorios implícitos. Siempre va acompañada de afonía, que también se presenta por sí sola. En ella se mantiene y aún se acrecienta la capacidad de escribir. Ese pedacito nomás nos dice. Entonces, ya vemos esta definición de lo que es la afasia histérica. Implica una afasia en el sentido de que es la incapacidad de producir un sonido articulado. Es lo que llamarían en los términos pues, de los estudios de la afasia motriz, porque no se puede pronunciar.
no hay motricidad que permita la articulación de las palabras. Entonces, la afasia histérica es esa afasia motriz. Y en este punto él está absolutamente de acuerdo con la definición o con lo que pudo concluir Charcot de dos o tres observaciones que hizo de afasias histéricas. También se las encuentran en las grabaciones, son espectaculares, de un señor histérico que efectivamente mostraba eso, la incapacidad de pronunciar después de haber tenido un cierto trauma, porque no recuerdo bien si fue que le robaron o algo. Entonces entra en una incapacidad de hablar. Pero dice Charcot en esa presentación que él no puede hablar, pero puede escribir, mientras que el afásico orgánico no puede escribir. Sí, sí, se afectan las otras dimensiones. En la fascia orgánica hay incapacidad de escribir. En cambio, en la fascia histérica se mantiene, y mire qué belleza, y aún se acrecienta la capacidad de escribir, aunque no se puede hablar. Yo no sé si esto no les, si esto les suena, a mí me suena muy familiar. O sea, este es un síntoma muy familiar. Ocurre mucho, pues obviamente cuando no hay problemas de gripa o problemas fisiológicos, bueno, médicos, pero se me fue la voz. Yo fui profesora mucho tiempo y es una de las cosas, me quedé sin voz, de pronto, ¿por qué? ¿Cierto? Es una especie, diríamos, en términos de la fascia, una fascia motriz y podríamos decir que es histérica porque sí no se pierde pues la capacidad de escribir. Releamos, dice, a la parálisis de las extremidades corresponde agregar la afasia histérica, la mudez en sentido estricto. Eso es, la mudez en sentido estricto es una afasia histérica que consiste en la incapacidad para pronunciar un sonido articulado o incluso para ejecutar movimientos fonatorios implícitos. Fíjense que recordemos que hay dos cosas diferentes. La articulación es cuando yo pronuncio vocales, consonantes, ¿cierto? A, I, O, U, fa, fe, fi, fo, fu. Es decir, la articulación implica, los fonemas se articulan. Son los fonemas vocálicos o los consonánticos. Y son ellos los que son objeto de la articulación. Pero Freud dice, es la incapacidad para pronunciar el sonido articulado o para ejecutar movimientos fonatorios implícitos. Ya es la fonación, los sonidos de aquí, ni siquiera sale el sonido de aquí de las cuerdas vocales, ¿sí? Entonces se le va la voz, efectivamente, no es solo la articulación, sino la voz. Esos dos elementos, eso es fundamental, eso no cambia. Lacan, por ejemplo, va a continuar toda su vida hasta el final, porque es que es imposible no contar con eso, con esto en la clínica. Una cosa es la voz y otra cosa son los fonemas. Nos confundimos. Y para Freud está bien diferenciado. Y nosotros también en la clínica. Una cosa es la voz, los movimientos de la voz los seguimos, podemos seguir la cadena significante, ¿cierto? Lo que nos están diciendo. Pero otra cosa es el tonito de la voz, y el tono de la voz y los sonidos de la voz. La voz vehiculiza los significantes, los transporta, pero no se confunde con ellos, no es lo mismo. Entonces, aquí la fase histérica puede implicar cualquiera de las dos, sonido articulado o incluso para ejecutar movimientos fonatorios implícitos. Por ejemplo, esto, ¿cierto? Y dice siempre va acompañada de afonía, o sea, afonía, no hay sonido, que también se puede presentar por sí sola. En ella se mantiene y aún se acrecienta, eso sí, la capacidad de escribir. Muy bien, eso es la definición de afasia
en 1888. Es el punto de partida común con Charcot, 1888. Está recién venido de allá, está empezando a traducir las lecciones del martes. Y ya nos vamos entonces nuevamente a la página 174, donde está la crítica a la, donde está la crítica a esa diferencia que hace, que va a hacer Charcot entre la fase orgánica y estética. Bueno, aquí sí, yo creo que esto ya lo habíamos leído en alguna ocasión. Y yo no quisiera que lo retomáramos hoy, no en media horita. ¿Por qué? Porque, bueno, leámoslo. ¿Alguien quiere leerlo en voz alta, por favor? Que yo Ana ya Victoria, no espera, pero sí, antes de eso, sí. que se me ocurre pensar que él traduce las charlas de Charcot. Me Ujú, llama la atención, pues, que él, además de traducirlas, yo creo recordar que introducía algunas, no sé, ideas o de lo mismo que él analizaba que algún momento Charcot llegó como a molestarse o a no aceptar algunos aportes o comentarios que él hacía en esa traducción. Pues que me llama la atención que hace esa traducción en vida pues de Charcot y que Charcot puede leer lo que él hace y contradecirlo o estar en desacuerdo o estar de acuerdo. sí, creo que hay algo en ese punto que Charcot no estuvo muy de acuerdo. Es que Ujú. además, además, Freud empieza la traducción y empieza muy entusiasmado, pero ya después no. Ya hay algo que no funciona, no recuerdo muy bien, lo voy a tratar de buscar, Marlene, buena pregunta, pero sí Porque es hay algo que lo entendible en cuanto que no es desanima. solo un traductor, Ah, sí, no. sino que es un estudioso y ya va por otro, la teoría de Charcot le está abriendo a él el camino por la otra vía que él va, que es Mm, mm. que lo va a llevar pues a lo del psicoanálisis. Exactamente, la de lo psíquico, porque Charcot se va a quedar siempre. La de lo eh, psíquico, exacto. exacto. Sabiendo que en muchos momentos él admira a Charcot, él habla Sí. maravillas Mm. de él y Aprende, claro, aprende, aprende aprende de él. mucho y tal vez Mm, por eso me imagino que se convierte en un discípulo pues muy, ujú, ujú. Pero muy cuando empieza, dedicado, pero eh, ese buen discípulo que sabe que va por otro camino y que esas ideas de Charcot le abren otro universo. exactamente, sí, porque Ujú, Charcot finalmente va, por ejemplo, a poner toda la etiología del lado de la herencia. Freud no, Freud no. Charcot ujú. va a desestimar lo que tiene que ver con la sexualidad. Freud ya a este punto no. Entonces, cuando se va moviendo en Freud ciertas cosas, pues entonces se va desanimando, por eso se demora, empieza a demorarse de 1888 a 1893, que termina de hacerlas. Es más, en ese año, poco después de que sale la traducción al alemán, muere Charcot. Charcot muere justo como en agosto de 1893. Ujú. Le toca mucho esta traducción del alemán. Exacto. Bueno, pero entonces leámosla. ¿Por qué? Porque es que a partir de aquí él nos va a anunciar que el gran trabajo donde va a diferenciar, donde va a hacer esa crítica, es en un texto que Charcot mismo le había propuesto escribir. Entonces, Sí, leámoslo. ¿Quién quiere leerlo en voz alta? Marlene, ¿quieres? bueno, Bueno, sí, dice. o si alguno de los compañeros quiere hacerlo, Sergio. Sí, yo puedo hacerlo. Sí, Listo. lea. Entonces, veamos la nota. Sergio dice, Desde arriba, desde Charcot examinaba el distingo entre fase orgánica y histérica. exacto. Ujú, Listo. Cuando en 1886 abandoné la Salpêtrière, recibí de Charcot el encargo de llevar a cabo un estudio comparativo de las parálisis orgánicas e histéricas sobre la base de las observaciones hechas allí. ujú. Realicé el trabajo, pero no lo he publicado. Su resultado fue un desarrollo de la tesis formulada aquí por Charcot. Las parálisis histéricas se caracterizan por dos factores y en particular por la conjunción de ambos.
En primer lugar, son capaces de la máxima intensidad y en segundo lugar, del más neto aislamiento y divergen de las parálisis orgánicas, sobre todo si reúnen intensidad y aislamiento. Ujú, ujú. Una monoplejía del brazo de causa orgánica puede limitarse exclusivamente al brazo, pero casi nunca es absoluta. Tan pronto como aumenta su intensidad, aumenta también su extensión y es regla general que después la acompañará un esbozo de paresia en el rostro y en la pierna. Solo la parálisis histérica puede limitarse únicamente al brazo y ser además absoluta. A trabajar. Releamos entonces frase por frase, porfa, Sergio. Desde aquí, ¿cuándo? Ujú. Perdóname, me perdí. Es que Volví a se te leer, corta un volví a leer. poquito. Ok, Ah, listo. volví Cuando a en leer. 1886 abandoné la Salpêtrière, recibí de Charcot el encargo de llevar a cabo un estudio comparativo de las parálisis orgánicas e histéricas sobre la base de las observaciones hechas allí. Eso está claro, ¿cierto? Entonces estaban ahí, había un buen intercambio y Freud y Charcot le da esa tarea. ¿Por qué no haces un estudio que compare las parálisis orgánicas con las histéricas sobre la base obviamente, de los casos clínicos que presentaba Charcot cada martes en la Salpêtrière? Exacto, Ok. entonces parece que sí. Eso es 1886, acabando de salir, ¿cierto? Cuando ya había terminando la Salpêtrière. Ujú. Continúa, porfa. Listo, realicé el trabajo, pero no lo he publicado. Exacto. ¿Por qué tan charro, cierto? Sí. Su resultado fue un desarrollo de la tesis formulada aquí por Charcot. Las Ujú. parálisis histéricas se caracterizan por dos factores y en particular por la conjunción de ambos. Eso es lo que va a demostrar, ¿cierto? O Ujú. sea, ahí está en el punto de partida de Charcot. No, no hay crítica. ¿Sí? Eso es de Ajá. lo que se trata. Ujú, En primer lugar, son capaces de la máxima intensidad ujú, y en segundo lugar del más neto aislamiento ujú. y divergen de las parálisis orgánicas, sobre todo si reúnen intensidad y aislamiento. Exacto. Entonces, primer factor. Son capaces de máxima intensidad, ¿cierto? Es el primer Ujú. factor, son muy dolorosas. En segundo lugar, del más neto aislamiento, ese es el segundo factor, se aíslan, o sea, pueden ser exclusivas de un solo miembro o de un solo órgano. La Y, monoplejía que dice ahí, exacto, y aquí por dice ejemplo. la conjunción, y en particular por la conjunción entre ambos, porque dice la conjunción de ambos, o sea que los dos se reúnen para diferenciarse, si estoy leyendo bien, me cuenta, los dos se reúnen para diferenciarse de las parálisis orgánicas, ¿cierto? Sobre todo si se reúnen intensidad y aislamiento, las dos. Ujú. ¿Cierto, En la Pablo? histérica. Ujú, en la histérica. Ujú. Y aquí nos da el ejemplo, relee, por favor, Sergio. Ujú. Listo, una monoplejía del brazo de causa orgánica puede limitarse exclusivamente al brazo, pero casi nunca es absoluta. Eso. Monoplejía, o sea que parálisis del brazo. Ujú. De una sola extremidad en este caso, sí. Exacto, y no son los dos brazos, Ajá. que serían los dos, monoplejía es uno solo. Entonces, me Ujú. paralizó un brazo, me paralizó uno. Em, si es orgánica, se limita al brazo, pero no es absoluta. ¿Qué quiere decir que no es absoluta? O sea, se me paraliza, pero no es absoluto. ¿Qué quiere decir? Seguí, Sergio, porfa. Listo. Tan pronto como aumenta su intensidad, aumenta también su extensión. Ujú, Y ujú, es regla general que después la acompañará un esbozo de paresia en el rostro y en la pierna. ujú, ujú. Solo Eso la... quiere decir que no es absoluta. Es Ujú, decir, que se aumenta, se puede aumentar la intensidad, se aumenta la extensión, ¿sí? Del brazo, o sea, se riega un poco, es lo que entiendo. ujú. Y se puede acompañar, a pesar de que sea en el brazo, por un esbozo de paresia en el rostro y en la pierna. Paresia
es falta de fuerza en la contractura muscular, en el músculo. Entonces, hay debilidad muscular en el rostro y en la pierna, entonces sí es como más ampliecita, ¿cierto? En cambio, ¿qué pasa en la histeria? Termina de leer. Listo. Solo la parálisis histérica puede limitarse únicamente al brazo y ser además absoluta. Absoluta. El brazo y solamente el brazo. No Ujú. pasa de ahí, no más. Solo el brazo. Bueno, esa ya es la diferencia con la, con la orgánica. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar después de esto? Después de esto, bueno, hay otras notas. En la nota al pie dice ya la fecha en la que lo publicó, o sea que Así siempre se decía. Ujú. demoró. Sí, leemos la fecha, se me había olvidado esa nota. Léela, porfa, Sergio, el trabajo. Listo. El trabajo de Freud al que alude aquí, 1893, se publicó en realidad a fines de julio de 1893. La Mm, segunda referencia que hace a él ya es posterior a su publicación. En mi ujú. nota traductoria a ese trabajo se encontrarán mayores detalles. Ya de Strachey. Sí, y yo creo que Charcot muere es en agosto, pero muere pues fue fulminante, fue una cosa inesperada. Él hizo una nota necrológica muy linda que leímos también, linda y crítica, o sea, no le reconoce lo que es, pero también reconoce los puntos donde no puede estar de acuerdo con él. Bueno, entonces, que es 1893, o sea, ya este texto que está publicado acá ya tiene esas críticas. Si seguimos en la lectura cronológica, nos vamos a encontrar que hay otras referencias a Charcot, ¿cierto? Por ejemplo, uno sobre la sugestión, hay otros sobre la histeria masculina, bueno, y otra sobre, sigue la histeroepilepsia, etcétera. Y ya vamos a terminar aquí más o menos. eh, y nos vamos a encontrar con el texto de Freud sobre las parálisis histéricas. Aquí hay algo que entra que es muy interesante, que son los elementos de la comunicación preliminar, que es sobre la histeria. Es decir, Freud termina el texto de las afasias en 1891, pero en 1892 está trabajando sobre la histeria con Breuer, 1892, 1893, es todo el trabajo sobre la histeria. Vamos a ver después en próximas ocasiones también unas dos o tres noticas que encontramos en esos casos muy interesantes. Pero bueno, no sé si lo leeremos o qué, pero les quería decir que el trabajo sobre las parálisis histéricas está más adelante, es extenso y de pronto nos lanzamos a leerlo también, ¿cierto? Es muy bueno. Ah, se me devolvió esto. Em, se me devolvió, perdón. Em, Son corticos estos de la preliminar. Cartas a Breuer. Pero ya Freud ya está en otra parte, ya está en otro camino. 1892, o sea que cuando va a escribir, cuando va a terminar que, el texto que Charcot le encargó y que parte de esa tesis, ya Freud ha recorrido los estudios sobre la histeria y ya ha hecho estas comunicaciones preliminares sobre la histeria, que es 1892. Entonces nosotros vamos para un texto en el que algunas consideraciones con miras a un estudio comparativo de las parálisis motrices orgánicas e histéricas. Y dice 1893, o sea, se demoró 5 años para redactarlo y terminarlo. Entonces es un texto que es exigente, pero es una maravilla porque nos va a mostrar ahí sí el momento en el que, así como con las afasias, hemos visto y vamos a ver más cómo se desprende Freud, cómo marca la relación entre el cuerpo y el alma, por decirlo, entre el cuerpo y la psiquis. Eh, Aquí, en las afasias, aquí lo veremos con la histeria,
cómo también va a marcar esa relación entre la parálisis y las afasias, y cómo la histeria va a tomar su registro legítimo, ¿cierto? A nivel psíquico. Ujú. Y en su relación con el cuerpo, o sea, obviamente que en su relación, y muy especialmente en la histeria. Entonces es un texto muy bello, es extenso. ¿En Nos va este a texto él dar. ya se desprende de Charcot Ah, o sí, 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 sí. ya No es sé, que ya ya es aquí, porque... sí, sí. Esta nota crítica ahí yo creo que es muy política, pero aquí ya lo vamos a ver muy desprendido. Ujú. Jacob. Mm. Pero es interesante no desconocer como ese punto de partida en Charcot, ¿cierto? Exactamente, porque es Además, que. haber Mm, traducido lo de que era esa comparación entre las parálisis orgánicas y las histéricas. Y aquí ya es mm, el punto de vista de su sí, propia investigación. exacto, ya enriquecida por lo que Sí. encontró en las afasias, su Ujú. texto, y en lo que encontró en estudios sobre la histeria. Entonces, eso es otra cosa. Ujú. Ya es un Freud diferente. Bueno, que nos espera despuesito. Yo quisiera hoy para terminar eh, volver a algo que es lo que encontramos en 1914, es decir, que dijimos que voy a presentarlo, en lo inconsciente, creo que está aquí donde estás, querido. Eh, Perdón, yo voy a. En, digamos que el texto, lo esencial de los planteamientos de Freud sobre la fascia fueron la base para cuando él escribe lo inconsciente. Y en la edición de 1900, en la edición de Amor Roto, en 1914, Strachey, que organiza las obras, después de lo inconsciente va a poner tres anexos, tres apéndices, el apéndice A, B y C. El C ya lo leímos, que fue lo esencial, donde él plantea su teoría sobre la palabra, sobre los tres tipos de afasias, etcétera, ¿cierto? Pero no leímos ni el A ni el B. Chicos, por Dios, eso hay que leerlo. ¿Por qué? Porque como estamos buscando, porque nuestra pregunta nos lleva ya, nuestra pregunta nos lleva, aquí está. Nuestra pregunta nos lleva a eso, ¿cómo es posible que Freud, vamos a leer el apéndice A, solo el A? No, este lo leemos en la próxima, que es el paralelismo psicofísico, es bellísimo. Pero hoy vamos a terminar en esa actitud de Freud, que esa actitud de Freud es muy bella, o sea, él lee, sabe leer al autor del que parte, lo comprende, hace una crítica y avanza un paso. Entonces, eso es algo que, claro, le va dando puntos para poder concluir hacia lo que nosotros ya sabemos como el psicoanálisis. Entonces, este es el apéndice A. Este apéndice A es una notica que trae Strachey de la relación entre Freud y un señor que se llama Ewald Ehring. Esta primera parte es una gran nota que hace Strachey. Se las voy a contar porque me interesa es que leamos el final. Resulta que miren, dice, voy a empezar solamente el pedacito inicial. Entre los maestros que tuvo Freud en Viena, se contó el fisiólogo Ewald Ehring, que vivió pues entre 1834 y el 1918. Según nos relata Jones en la biografía de Freud, en 1884, es decir, antes de que él se fuera para París, Ehring le ofreció al joven Freud un puesto como ayudante de él en Praga, cerca pues de Viena. Eso pasó, ¿cierto? O sea que desde 1884 Freud conoció a este profesor
Ewald Ehring. Pero 40 años después nos dice Strachey, resulta que Ernest Chris, mm, señala que Ehring pudo haber contribuido a las ideas de Freud sobre lo inconsciente. Y dice por qué. Dice que lo que pasa es que en 1880, es decir, años antes, un señor Samuel Butler publicó un libro que se llama Memoria Inconsciente, que incluía la traducción de una conferencia pronunciada por Ehring en 1870, ¿sí? Que esa conferencia se llama Sobre la memoria como función universal de la materia organizada. Butler, que es el principal del libro, ¿cierto? De este libro que se llama Memoria Inconsciente y que incluye esta conferencia, Butler declaraba que coincidía en general con Ehring. Ujú. Pero dice aquí que un libro de Israel Levin con el título Lo inconsciente fue publicado después en Inglaterra en 1923. O sea, ya Freud ya tenía un recorrido pues grandísimo. Y se hizo una traducción alemán hecha por Anna Freud que apareció en 1926 de ese texto, ¿cierto? Del libro de Israel Levin que tiene ese mismo título, Lo inconsciente. Y fue traducido pues por Anna Freud, mm, eh, perdón, apareció en 1926, aunque una de sus secciones, que es la parte uno, sección 13, fue traducida por el propio Freud. O sea, Freud participó de esa traducción. En ella, Levin mencionaba la conferencia de Ehring, que estaba en el libro de Butler. Pero este señor Levin se ocupó más de Butler que de Ehring. Y entonces, ¿qué hace Freud? Freud pide que Ehring fue el maestro, el que le dio el trabajo y todo, y que fue el que publicó la conferencia. Entonces, ¿qué hizo Freud? En tal sentido, Freud agregó en la página 34 de la versión alemana la siguiente nota al pie. O sea, Freud hace ese tipo de cosas, o sea, es la enunciación misma de Freud la que se va abriendo paso a través de las investigaciones. O sea, Freud no es un lector que lee al bulto ni que traga entero. Lo que tiene que decir lo dice. Entonces, mire, es una traducción. Él solamente está traduciendo una partecita, pero si encuentra algo que no es, lo dice. Y entonces veamos esa nota que escribe Freud en cierto sentido para reconocer el aporte de Ehring a nivel de eso que podemos concebir como lo inconsciente y que uno pudiera deducir, o sea, ya en no sabemos si Freud sabía de esa conferencia de Ehring en 1884, era un joven, puede que ni le había parado bolas, pero sea que lo haya conocido o no, en todo caso, este reconocimiento retroactivo que hace Freud 40 años después de esa conferencia me parece muy significativa y del aporte de Ehring. Así que bueno, ¿alguien quiere para terminar leer este parrafito? Porfa. Otra persona, ¿quién? Sí, yo lo leo, Ah, pero Ana. espera que no he presentado, No yo lo has hablándoles. compartido. Pero mire pues a mí, y yo presentándoselos si, y yo hablándoles como si se los estuviera presentando. Qué pena. Ya va. Pero estaba segura que me estaban siguiendo en la pantalla. Ah, bueno, te seguimos tu discurso. Mejor dicho. Nos exigiste mucha atención, Ana Sí. Victoria, pero bueno, Pero bueno, ahí está. De todas se maneras está en el entendió. tomo 14. Se lo encuentran en el tomo 14, apéndice A. Es muy bonito. Entonces, ¿quién quiere leer, porfa, este Bueno, yo párrafo? lo leo. ¿Cuál Bueno, es? Marlene. Este. El lector. Esta es la nota de Freud, ¿cierto? Dice. Sí. Ujú. El lector alemán, familiarizado con la citada conferencia de Henning, a la que considera una pieza maestra, en modo alguno se inclinará desde luego a conceder prioridad a las elucidaciones que en ella basa Butler.
En Hering, por lo demás, hallamos certeras observaciones que confieren a la psicología el derecho a suponer una actividad anímica inconsciente. ¿Quién podría confiar en que desentrañará la trama de nuestra vida interior formada por millares de hilos si quiere perseguirlo solo hasta donde discurren dentro de la conciencia? Cadenas como esas de procesos nerviosos, materiales inconscientes que culminan en un eslabón acompañado de percepción consciente, han sido designadas como series de representaciones inconscientes y razonamientos inconscientes, y esto puede justificarse también desde el punto de vista de la psicología. En efecto, a la psicología con mucha frecuencia se le escurriría el alma de las manos si pretendiera no considerar sus estados inconscientes. Ujú. Y lo cita, ¿cierto? Esto es que Y esta sí, relación, Hering. en Ajá. 1870, página 1113, o sea, le hace justicia, ¿cierto? Ujú. Es eso. Releamos Releemos entonces, entonces, sí, Ana, ok. releamos. El lector alemán, familiarizado con la citada conferencia de Hering, a la que considera una pieza maestra, en modo alguno se inclinará desde luego a conceder prioridad a las elucidaciones que en ella basa Butler. Butler, o sea que mm, de una vez, ¿cierto? Primero le da el título de una pieza maestra, o sea, esa Sí, conferencia es una pieza sí. maestra. Eso ya es mucho. Y Y el no sé, lector alemán es que un lector de habla, el lector alemán familiar, y porque está traduciendo, pero que ya el lector alemán familiarizado con la citada conferencia de Hering, ¿cierto? ujú, porque ya la conocían, ya la habían publicado desde 1870. Ajá. Ajá. A la que considera una pieza maestra. ¿Quién la considera pieza maestra? El lector alemán. El lector alemán, El que ya lector la alemán conozco. familiarizado con la citada conferencia de Hering, a la que considera una pieza maestra, ese Ujú, lector en ujú. modo alguno se inclinará desde luego a conceder prioridad a las elucidaciones que en ella basa Butler. O sea que no le va a dar prioridad a lo que dice Butler, a las elucidaciones de Butler. Sí, en Hering, por lo demás, hallamos certeras observaciones que confieren a la psicología el derecho a suponer una actividad anímica inconsciente. Eso. Esa es la conclusión de Freud. Sí, Y aquí lo va a citar. Volvé a leer o esa sea que conclusión de aquí Freud. Sí, volvemos como a diferenciar la enunciación del enunciado, que claro, claro. Ujú, necesariamente. sí. O sea, estas Sí. comillas nos indican que esta es la nota que puso Freud, ¿sí? Ujú, Para hacer justicia, digámoslo así, a Erin, ¿sí? Y reconocer la cuestión de su aporte a la posibilidad de reconocer algo en el orden inconsciente desde 1870 que fue la conferencia, es ujú. muy antes incluso de que él conociera a Erin en 1884. Entonces, esa es la nota de Freud. Y lee porque me parece que aquí nos dio el contexto, nos dijo de qué se trata. Bueno, Ujú. sabemos de esta conferencia, es muy Sí, buena y no ajá. le van a dar, el otro le había dado prioridad a Butler. Entonces, Freud le dice en Hering, por lo demás, hallamos de esa parte Certeras observaciones que confieren a la psicología el derecho a suponer una actividad anímica inconsciente. inconsciente. Recuerden que psicología aquí no es lo que entendemos ahora. Psicología en tiempos de Freud es el registro de la palabra, cuando es posible situar la palabra. Ujú, listo. Ah, esa aclaración es muy Es importante. muy importante porque no es lo mismo que ahora, ¿no? Ujú. Allá la oposición era entre la medicina, que se ocupaba del cuerpo, y la psicología, que se podía ocupar de las palabras. Esa es toda la crítica, Que ¿sí? si pensamos en la psicología como la entendemos ahora, a esa no le interesaría tanto el inconsciente, Exactamente. ¿cierto? Excluye el inconsciente. Ajá. Exacto. Exacto. Y mire qué belleza, o sea, por lo demás, hallamos certeras observaciones que confieren a la psicología el derecho a suponer una actividad anímica inconsciente. O sea, es que es Ujú. derecho.
y aquí lo va a citar. Entonces ahí sí, ¿qué dice Herring? Lo va a Sí. citar. Ujú, ¿Quién podría confiar en que desentrañará la trama de nuestra vida interior, formada por millares de hilos, si quiere perseguirlo solo hasta donde discurren dentro de la conciencia? ujú. ¿Quién podría confiar en que desentrañará la trama de nuestra vida interior, formada por millares de hilos, si quiere perseguirlo solo hasta donde discurren dentro de la conciencia? Ujú, o sea, dentro de lo que nos es consciente. Sí. Sí, así es hasta ahí. Mijito, quedó en el principio. Seguí. Ujú. Ujú, Cadenas como estas de procesos nerviosos materiales inconscientes que culminan en un eslabón acompañado de percepción consciente, han sido designadas como series de representaciones inconscientes y razonamientos inconscientes, y esto puede justificarse también desde el punto de vista de la psicología. ujú, En ujú. Y no solo de efecto, los nervios, ¿sí? ajá, Y no solo del sistema nervioso, sino desde la psicología, que desde la a nivel de la psicología. palabra, ya pasó. Eso, seguí. En efecto, a la psicología con mucha frecuencia se le escurriría el alma de las manos si pretendiera, se le escurriría el alma de las manos si pretendieran no considerar sus estados inconscientes. ¿No les parece una belleza? Sí, y con la aclaración que usted hace, Ana Victoria, de la psicología como se entendía en ese momento, porque si no queda uno como... Exactamente, Ajá. exactamente. Sí. Que es lo que encontramos en tratamiento psíquico, tratamiento del alma. Es ahí donde está, bueno, que la gente piensa que las palabras no tienen valor, ¿cierto? Y eso lo va a retomar en la conferencia de 1915 de Introducción al Psicoanálisis, ¿cierto? De 1916, donde dice que la gente piensa que con meras palabras se va a curar a alguien. Pues, entonces esto es muy bello, con esto terminamos esta cita de Erin de 1870 y bueno, los esperamos dentro de 15 días para leer el apéndice B y retomar nuestro trabajo. Así que muchísimas Ah, gracias. bueno, muchas gracias, Ana Victoria. Lo quiero releer para el fin, releerlo al final, nuevamente esta frase me parece bellísima en En el texto. efecto, En efecto, a la psicología con mucha frecuencia se le escurriría el alma de las manos si pretendiera no considerar sus estados inconscientes. Consciente. Muy bien, está muy bien. Ay, ya le da Muy como todo bello, el valor a ese concepto. muy bello. Nos vemos. Hasta la Muchas próxima. gracias, que estén muy Muchas bien. gracias, Gracias, hasta Ana luego. Victoria. Hasta Chao, luego. chao. Chao.